Nicolás, bienvenido. ¿Nos podés escuchar bien? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ratifico mi absoluto desprecio por Twitter. Qué plataforma bolchevique y qué burocrática, por Dios, pero estoy muy contento de estar con ustedes. ¿Me oyen bien? Súper fuerte, claro, y bienvenido. La verdad que es un honor tenerte con nosotros, Nicolás. Eh, Nos gustaría conocerte, si nos puedes dar una breve introducción de tu perfil, de tu trayectoria y después arrancamos con los temas que tenemos previstos para hoy, si te parece. Bueno, yo soy periodista, tengo trayectoria en radio, televisión y diarios impresos. He sido el columnista más joven de Infobae, que es el principal diario digital nativo de América Latina. Comencé mi carrera en Libertad Digital, también estuve en La Voz, que es el periódico matutino de mayor circulación del interior de Argentina, y fui analista de cadenas televisivas de diversas líneas editoriales, siempre sosteniendo mis puntos de vista libertarios, desde la colombiana NTN 24 hasta Hispan TV. Como es de público conocimiento, en mi incursión y mi pasaje por todos estos medios clásicos, siempre me enfrenté a una sorprendente censura y sorprendente porque se ha extendido en todos los frentes y en todas las ocasiones, si bien yo siempre me hice responsable de mis palabras. Hoy los dueños de los principales medios de comunicación ya no ven su negocio en cumplir con la audiencia, que son sus clientes, que es el mercado, sino que tienen otro tipo de intereses, o bien promover lobby, prebendas, privilegios para sus otras empresas. Aquí en Paraguay es muy nítido con el caso del grupo Bierzi, apoyando a determinados políticos para que los recompensen. Bueno, y en otros casos directamente viven de los subsidios y de las subvenciones de los gobiernos, ni siquiera podrían calificarse como empresas privadas. Por ese cúmulo de razones, hace 2 años lancé mi propio canal de YouTube titulado Los Liberales. Me acompañan otros divulgadores consistentes y comprometidos con la ortodoxia de la filosofía liberal libertaria, que consideramos que es la única vía para enfrentar al poder despótico que se cierne contra nuestros derechos fundamentales hoy en día. Y bueno, felizmente hemos cumplido 2 años en octubre, contamos con 366.000 suscriptores y somos uno de los principales medios de información alternativa en Internet en español al día de hoy. Excelente, Nicolás. Con esa trayectoria que nos comentás, realmente es un honor tenerte acá con nosotros y también saber que todavía hay personas que pueden hablar al respecto e informarnos de cosas que no vemos en los medios tradicionales. Y en honor al tiempo, podemos arrancar con el primer tema de hoy. Empezamos con el orden que me propusiste de la globalización liberal versus el globalismo socialista, si te parece, así nos compartís la información al respecto. Sí, con mucho gusto. Me pliego a los muchos que consideran que la falsa dicotomía entre izquierda y derecha se ha revelado como una trampa para básicamente secuestrar a la población, dividirla y enfrentarla entre sí, fiel a la antigua premisa de Maquiavelo, divide et impera, divide y vencerás. Bueno, yo creo que actualmente hay una falsa dicotomía entre patriotismo y globalismo. Ni el nacionalismo conservador ni ninguna otra ideología pueden servir como contrapeso al fenómeno que llamamos globalismo, es decir, a la extensión de leyes, de regulaciones, de decretos, de prohibiciones y políticas públicas a lo largo y ancho del planeta, que se ejecutan simultáneamente y que eliminan aquello que los liberales clásicos llamaban acertadamente votar con los pies, la posibilidad de escapar de un país a otro donde persistiese una mayor tolerancia, una mayor libertad comercial, personal o lo que fuese. El globalismo es un fenómeno a través del cual las mismas leyes, por supuesto tendientes al cercenamiento de nuestras libertades fundamentales, van a regir en todas partes. La pandemia o plandemia, como algunos prefieren llamarla, es una clara demostración de lo que estoy indicando. Pero es un falso diagnóstico suponer que los estados nacionales o fortalecer a los estados nacionales es una forma de contrarrestar el avance del globalismo. ¿Por qué?
porque el globalismo se construye a partir de instituciones interestatales, como por ejemplo las Naciones Unidas y sus derivados, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la División Alimentaria, y tantas otras más, ¿no? La OCDE, la Organización Internacional del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo. Pero los miembros son los estados nacionales y sobre las plataformas de los estados nacionales han operado los cambios culturales necesarios para que la gente acepte subordinarse a una dosis impensable de autoritarismo sobre nuestras vidas, que ha llegado a regular incluso cuándo podíamos salir de nuestra casa, visitar a nuestros parientes o salir a ganarnos el pan honestamente, con reminiscencias del nazismo, del comunismo, del oscurantismo feudal y de las etapas más oscuras de la humanidad, en una época donde muchos proclaman que habíamos alcanzado el mayor bienestar posible. Todo esto sucede porque las bases del adoctrinamiento sobre los ciudadanos, de haberlos convertido en becerros, en ovejas gustosas, que se abalanzan en lugar de escapar ante la presencia de los lobos, es la educación pública, la salud pública, la policía, por supuesto, que reprimió a los ciudadanos de bien mientras los delincuentes hacen lo que quieren a sus anchas. Nada de esto es casualidad y nada de esto es caos. Todo responde a intereses concretos y todo esto surge precisamente de la consolidación de la idea del Estado-Nación, que es una idea del siglo XIX. Antes del siglo XIX nadie hablaba de Estado-Nación. Era mucho más honesta la relación del poder. Estaban los reyes y los aristócratas que con el ejercicio despiadado de la fuerza, en muchos casos bendecida por sacerdotes, por imanes, por lo que fuere, por monjes hinduistas, investidos de una legitimidad que no tenían, ejercían la violencia contra una mayoría social, los súbditos, que incluye a los que trabajan, a los que comercian, en suma, a quienes producimos. Bueno, a partir de las repúblicas, de las democracias, que estuvieron imbuidas de muy buenas intenciones, no lo dudo, sucede un fenómeno muy extraño que seguramente hubiera escandalizado a los ideólogos de la división de poderes, de digamos, el rol de las instituciones, etcétera, como Locke o como Montesquieu. Lo que sucedió, en lugar de generar una mayor defensa, un mayor resguardo para los derechos de los individuos, es decir, para la vida, para la libertad y para la propiedad privada, se perpetró un avance mucho peor aún sobre algunos campos fundamentales de su vida y de su intimidad a los que nunca antes habían accedido los gobernantes. Porque a través del engañoso mecanismo de la democracia que nos propone que nosotros elegimos a quienes gobiernan y aún a quienes gobiernan tiránicamente, y que por lo tanto nosotros entregamos una legitimidad a ese poder y que nos representan, aunque hagan permanentemente aquello que nosotros no queremos que hagan, bueno, a partir de esa ficción, a partir del culto a la obediencia del Estado, a partir de la idea absurda, antijurídica, ilegítima, inmoral, de que toda ley debe ser obedecida, aun cuando esa ley nos exige atentar contra los derechos de los demás o cercena injustamente nuestros derechos naturales y fundamentales inherentes a la condición humana, a partir de esa mentira que comienza precisamente a cultivarse con el surgimiento de los Estados-nación a mediados del siglo XIX, entregamos las riendas de nuestra vida a los burócratas y a los políticos. Una prueba de que las democracias, las repúblicas y la participación política en las instituciones no ha favorecido de ningún modo a la libertad de las personas es que en los últimos 40, 50 años, en las democracias occidentales, no hay absolutamente ningún país que tenga hoy menos impuestos, menos leyes, menos regulaciones, menos prohibiciones, menos privilegios para ciertos grupos sobre el resto de la población que hace 40 o 50 o 60 años. ¿Y por qué? Porque precisamente lo único que hemos hecho es refrendado y refrendado y refrendado al poder político que siempre va a funcionar de acuerdo a sus intereses, y aquí conecto de nuevo con el globalismo. El globalismo no es una invasión a nuestros estados-nación, el globalismo es una abdicación, es
el Estado-Nación paraguayo asociándose con el Estado-Nación argentino, con el Estado-Nación mexicano, británico, alemán, chino o estadounidense, poniéndose de acuerdo en aquellas medidas que a todos ellos los beneficiarán, por supuesto, en perjuicio de los privados, de los ciudadanos, de las empresas, de aquellas personas, nosotros, a quienes parasitan y necesitan parasitar los políticos para sobrevivir, porque ellos no producen nada, viven de la riqueza que nos extraen, viven de los recursos que nos extraen y en última instancia lo defienden con violencia. La misma violencia que aplica la policía cuando alguien quería salir en los tiempos de la cuarentena estalinista contra el ciudadano honesto y no ejerce contra la multitud de delincuentes que vemos en las calles, que en gran medida ha sido también una estrategia, ¿no? En la Argentina, donde padecimos la cuarentena más larga y más estricta del planeta, ese mismo gobierno soltó, con el pretexto del coronavirus, a presos, incluso presos por intento de homicidio, por abusos sexuales, por homicidio, por los tipos de delitos más graves, y los soltó a las calles, como para terminar de persuadir a las personas que no hubieran caído en el terror del totalitarismo sanitario, del discurso apocalíptico de la televisión, de que no salgan de sus casas porque si no los aprendía la policía, les robaría a alguno de estos bandidos o les haría algún mal estos bandidos comunes, lo cual reafirma que la naturaleza del Estado, la naturaleza unívoca de todo Estado, es el de una organización criminal, que se otorga a sí mismo el Estado, la clase política, la licencia de cometer contra nosotros aquello que a su vez nos prohíbe, porque nosotros tenemos prohibido, y bien prohibido, ir a la casa de un vecino, romperle la cabeza y llevarse la mitad de su salario, pero el gobierno sí puede hacerlo, con el pretexto de un contrato social que nadie firmó, de una constitución que es papel pintado, donde lo único que se refleja en la realidad es la violencia de la clase política, sea Fernando Lugo, sea el Partido Colorado, sea esta payasada orwelliana del Partido Liberal Radical Auténtico, que lo único que es partido porque no es ni liberal, ni radical, ni mucho menos auténtico. Sea quien detente el poder, lo está haciendo contra la libertad, contra la propiedad de las personas. El Estado no provee justicia ni bienestar social. El Estado provee bienestar para la casta que lo integra. Y esta es una ley constante. Naturalmente, como todo monopolio, el Estado se dedica a monopolizar todo, empieza monopolizando la, entre comillas, seguridad, es decir, monopolizando las armas para que no podamos defendernos del Estado, y a partir de ello crece. Interviene o monopoliza la regulación de la salud, la regulación de la educación, por lo tanto de cómo se educarán los más chicos, que por supuesto es la vía del Estado para perpetuarse, para afianzar su autoridad, insisto, ilegítima e inmoral. Interviene en todas las áreas de la producción económica a las que tiene acceso. Bueno, básicamente nos avasalla en todos los frentes de nuestra vida y finalmente, ¿qué nos queda a nosotros? Huir, como les digo, irnos a otro país, es el famoso movimiento de los capitales, los pueblos perseguidos, como los judíos que han emigrado constantemente de un país a otro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había otros países donde había mejores condiciones para existir, para comerciar, para vivir, para trabajar, para escribir, para hacer arte, para lo que fuere. Ahora, si tenemos el mismo modelo de control social en todo el mundo, si quienes administran la opinión pública son los dueños de estas redes sociales, un grupo de plutócratas, millonarios sin escrúpulos, amparados en el poder de los gobiernos, que entregan, como lo han demostrado Edward Snowden o Julian Assange, la totalidad de nuestra información privada a los gobiernos. Ellos controlan la información, controlan la libertad de expresión, o sea, vulneran la libertad de expresión en todas partes. Bueno, ya por supuesto es mucho, mucho más difícil oponer algún tipo de resistencia o eludir o evadir el advenimiento de una dictadura totalitaria. Y lo digo con la contundencia de la palabra totalitario porque lo que hemos vivido, el experimento social más grande de todos los tiempos que ha supuesto esta cuarentena para sanos, absolutamente injustificable en términos médicos y científicos, ha sido ni más ni menos que una nueva expresión del totalitarismo y lamento informarles que esto recién comienza.
Entonces, mi punto es, el globalismo no es como lo retratan algunos conservadores, algunos nacionalistas, que añoran otras etapas sórdidas del pasado, ya sea la dictadura de Stroessner, ya sea la dictadura de Videla o la de Pinochet, ya sea la Edad Media, ni más ni menos, donde 2/3 de la población europea murieron de hambre y de peste, y donde la Iglesia ocupaba en aquel entonces el rol que ahora lo ocupa la progresía, en cuanto al control de la información, en cuanto a la censura brutal, en cuanto a la manipulación de las mentes. Yo no creo que el globalismo se trate de que nos estamos quedando sin fronteras. Cada vez tenemos más fronteras. Cada vez hay más requisitos para pasar de un país a otro. Es todo lo contrario. Ojalá nos quedáramos sin fronteras. Los grandes progresos de la civilización, los grandes avances del ser humano se han producido por el mestizaje étnico, lingüístico, por la integración comercial, por copiarle al otro lo que hace mejor y hacerlo mejor nosotros y competir y cooperar y comerciar. Esa globalización, la idea liberal de la globalización, es a lo más noble y a lo más digno que podemos aspirar quienes amamos la libertad humana y quienes pretendemos paz, orden espontáneo, no que nos aplasten con una bota a la cabeza y que nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, esa globalización liberal encuentra su mayor antítesis en el fenómeno que estamos viviendo, que es un globalismo regulatorio, un globalismo socialista, un monstruo, el leviatán, como lo llamaba Hobbes, autoritario, que extiende sus tentáculos por todo el globo a una velocidad cada vez más acelerada. Y lo más notable de todo esto es que los grandes medios, que al menos deberían pronunciarse al respecto, incluso pronunciándose a favor si cabe, tratan de mantener estas noticias en segundo plano y estas noticias, la de los acuerdos internacionales, por ejemplo, hemos hablado con Cintia del terrible peligro que ha supuesto la adscripción de Paraguay y nuestros países latinoamericanos al Tratado de Escazú, no ocupan la primera plana. La primera plana la ocupa hace tiempo el terrorismo de tantos muertos, tantos contagios, enciérrese, no salga de su casa, no vea a sus seres queridos, no vaya a trabajar, que a su vez todo esto, ya lo desarrollaré más adelante, beneficia a muchas personas, no solo a los políticos que expanden dramáticamente su poder sobre nosotros, sino también a los empresarios, a los delincuentes disfrazados de empresarios, que es el oficio más noble que existe, el empresario que crea, el empresario que sirve a su prójimo, el empresario que innova, el empresario que da trabajo. No, no, no. Estamos hablando de los delincuentes que en lugar de tener el coraje, el valor necesario de desenfundar una pistola y apuntarnos y arriesgarse a que nos defendamos de él, utiliza el aparato represivo del Estado para tener mercados cautivos. Para la mayoría de los oyentes de este espacio, no creo que sea una sorpresa el rol que han jugado los tecnócratas, los dueños de las grandes compañías tecnológicas y de Internet en lo que ha significado el encierro. Por supuesto, ya todos sabemos, y esto es un hecho contrastable, por más censura que nos impongan, se ha difundido, es una verdad aceptada por millones de personas. A ver, y ni siquiera requiere de su aceptación para ser verdad. La fuerza de la verdad es irresistible. No, no depende de votos o no. Bueno, ¿quién es el mayor financista privado de la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, denunciado directamente, por ejemplo, por el exdirector del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, Germán Velázquez, que desde el año 2009 advierte sobre la, entre comillas, privatización de este organismo. No es una privatización sin duda, que vaya que lo apoyaría, que signifique que se desintegren empresas que obedezcan lo que piden los consumidores en lugar de dictámenes ridículos de burócratas que utilizan la salud y el miedo a la muerte para someternos. Es una, entre comillas, privatización para que ciertas personas ganen mucho más dinero y mucho más poder. El encierro masivo, el confinamiento mundial, lo que ha hecho es disparar drásticamente las ganancias de titanes como Microsoft, precisamente de Bill Gates, como el Banco de los Pobres Wallah, porque se le obligó a las personas con menos recursos a bancarizarse y por lo tanto a empezar a pagar impuestos que no pagaban, porque la bancarización implica, por supuesto, un mayor control tributario, una mayor fiscalización.
y han tenido que acceder a las tarjetas digitales, a los bancos digitales, como Ualá, que es la empresa que más ha crecido en la Argentina, al mismo tiempo que en la Argentina, gracias a la cuarentena perpetua, de cada 4 niños de la provincia de Buenos Aires, 3 no comen todos los días. Es decir, el 75% de los niños bonaerenses en Argentina pasan hambre y sufren desnutrición, mientras esta fintech Ualá, a propósito, financiada por George Soros, directamente por Soros Fund Management, ostenta el mayor récord de ganancias de su historia y se ha convertido en la empresa que más creció durante este tiempo. Y así lo podemos extender ad infinitum. Amazon gana más que nunca, Facebook, pese a todos los escándalos y al servicio cada vez peor, gana más que nunca, y celebran estos últimos 2 años mientras la propia ONU ha cifrado la catástrofe de la cuarentena masiva que la propia ONU impulsó en beneficio de estos señores en 300.000 muertes de hambre por día. O sea, hemos vuelto a hambrunas de las magnitudes del Holodomor y los 20 millones de soviéticos que murieron en el estalinismo, en el comunismo, durante las décadas de los 20 y los 30. Bueno, ¿por qué estamos sufriendo esto ahora? Que es totalmente gratuito e innecesario, porque lo que se esconde detrás de este trasfondo de encierro es la tecnificación, la digitalización absoluta de nuestras vidas. Quienes pudimos, nos vimos obligados a adaptar todo nuestro trabajo al mundo digital. Quienes no pudieron quedaron en el camino, claramente. Y esas personas serán esclavas para siempre de un subsidio del gobierno, bueno, o eventualmente eliminadas de la peor forma. Bueno, los que pudimos estamos obligados a demandar más tecnología de las que naturalmente demandábamos en nuestros sectores, en nuestras industrias, en nuestros mercados. Esto ha incrementado también, por ejemplo, el valor del litio, y ahí encontramos al señor Bill Gates comprando tan solo un mes antes de que comiencen las cuarentenas masivas reservas de litio en el triángulo de Chile, Bolivia y Argentina, que concentra el 80% del total mundial. Y así podemos ver, bueno, a muchos de estos personajes involucrados con el financiamiento de las políticas públicas, protagonistas de la presión para que estas plataformas censuren cada vez más los discursos disidentes, la información que los imputa como autores de esta masacre. Y estos señores, bueno, los encontramos haciendo todo tipo de negocios. Ahora la nueva gran amenaza es el ecologismo. Ecologismo que por supuesto se disfraza, al igual que el terrorismo pandémico, de ciencia, pero los datos duros lo refutan, lo destruyen, lo aniquilan. El pionero de la idea del catastrofismo climático se llama Paul Ehrlich. Sus predicciones del fin de la humanidad, si no se tomaban nuevas medidas energéticas, etcétera, etcétera, si no se detenía el crecimiento industrial, la producción de alimentos. Según él, en 1964 por primera vez enunció que al mundo le quedaban unos pocos años, a la humanidad, mejor dicho, le quedaban unos pocos años. Han pasado 57 años. Cada década que pasa, algún periodista suspicaz le pregunta, ¿y señor Ehrlich, qué pasó con sus predicciones? Y él contesta, no, 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 ya vendrá lo peor, ya vendrá lo peor, ya verán, estamos peor de lo que yo decía. Pero señor Ehrlich, usted decía que nos íbamos a extinguir por completo, yo todavía respiro, me veo bastante bien, veo a todos los que están a mi alrededor. No, 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 ya lo verán, ya lo verán. Bueno, ese discurso catastrofista ahora tratan de disfrazarlo como, bueno, goza del 97% del consenso científico. Bueno, está bien. En el año 1600 el consenso científico decía que la Tierra era plana y el Sol giraba alrededor de la Tierra y prendieron fuego a Giordano Bruno y encarcelaron a Galileo por señalarle su categórico error. Y en 1960 el consenso científico, al amparo de los dólares de las tabacaleras, decía que fumar era lo más sano que había y los médicos lo recomendaban en televisión. El consenso científico no tiene ningún sentido. En ese aspecto, el cientificismo, la exacerbación del valor de los científicos para regir la vida de las personas, es una aberración contraria a la ciencia, al espíritu crítico, de revisión constante, donde no hay verdades absolutas.
Bueno, ahora nos quieren mostrar las erupciones de siempre, los terremotos de siempre, el calor característico de estas tierras o las lluvias monzónicas donde corresponde, como si fueran eventos nunca antes vistos, por supuesto a través de la propaganda, de la maximización de las pantallas, porque ya nos han condicionado con el miedo a la muerte, diciéndonos, si salís este bichito que tiene 0.00 posibilidades reales de matarte, bueno, va a acabar con todo. A ver, lo que hemos vivido es un ensayo. A partir de ahora tocará ir cambiando de pretextos, llámese igualdad de género, llámese lo que se llame, detener el cambio climático, para seguirnos sometiendo y disciplinando como si fuéramos simples peones de ajedrez. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, luego puedo seguir hablando de la cuestión del Vaticano que me habías pedido, Marcela. Nicolás, y a ver, hay una persona que tiene la mano levantada. Igual si a vos te parece, podemos dejar las preguntas para el final o hacemos entre tema y tema a máximo 3 preguntas para no alargar demasiado esa sección y al final igual podemos agregar para las personas que tengan preguntas. Bueno, si querés, contestemos ahora 3 preguntas, sigo con el próximo tema y después otras 3 preguntas. Sí, hay una persona que tiene la mano levantada, Spooner. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto tenerte acá. Quería hacerte una pregunta. Justamente, a ver, yo siempre sostuve el tema este de que los estados-nación son meros tentáculos del poder global, o sea, del globalismo, que es la ONU. En realidad ellos son miembros de la ONU, o sea, que son meros tentáculos de los burócratas de la misma ONU. Y quería preguntarte, porque en el título dice globalismo socialista versus globalización liberal, ¿verdad? Sin embargo, muchos piensan que, que este globalismo socialista es del estilo marxista. Sin embargo, tiene mucho más parecido al socialismo lasallano que era utilizado en la Italia fascista y en la Alemania nazista, en donde grupos económicos eran totalmente afines, o sea, los estados elegían prácticamente quiénes iban a tener éxito en el plano económico y juntos se coludían para arruinar a los pequeños emprendedores. No sé si te parece correcta esa apreciación también. Mira, lo que vos estás planteando respecto al socialismo corporativo me parece sumamente acertado, pero abrís una faceta interesante de esta conversación que es básicamente en qué forma se presenta el socialismo, porque el socialismo no es únicamente marxista, soviético, comunista. Primero cabe destacar que todos los socialistas han sido, la gran mayoría de los socialistas han sido aristócratas o burgueses y han contado con generoso financiamiento de capitalistas sin escrúpulos que preferían un mercado cautivo de millones de personas obligadas a comprar en su miseria y en su pobreza a un solo proveedor monopólico en lugar de un mercado libre, de un mercado empoderado, de una sociedad de millones de personas que pueden elegir entre miles de empresas cuál es el mejor producto y eso, por supuesto, enriquece al conjunto social. El padre del socialismo moderno, el socialismo como lo conocemos hoy, en gran medida es el inglés Robert Owen. Y Robert Owen no era precisamente un sindicalista ni un guerrillero. Robert Owen era el hombre más rico de la Inglaterra de principios del siglo XIX. Por cierto, un hombre talentoso, de origen muy humilde, que había prosperado, que había demostrado una enorme destreza empresarial y en el mundo de los negocios, pero que sin embargo, digamos, en compañía del progresivo deterioro de su cordura, porque era un hombre que terminó hablando con la bola de cristal, bueno, hablándole al fantasma de Alejandro Magno y al de Napoleón. Bueno, progresivamente fue anidando en él la idea cristiana, pobrista, de lo cual vamos a hablar a continuación, de que la riqueza es pecaminosa, de que el que tiene algo es porque a otro le falta. Y entonces llegó a las conclusiones comunistas de la tesis que desarrolló Owen con el título de Milenio
laico. Él hablaba de generar un nuevo cristianismo ateo, un reparto de bienes, hablaba de la abolición de la propiedad privada, de la empresa, de la división del trabajo. Era un convencido de que todos teníamos que trabajar un poquito en todo, como si acaso ese disparate fuera posible. Y por supuesto, estaba comprometido de verdad con esta locura y aportó la mayor parte de su fortuna a financiarla. Es una historia muy interesante la de Robert Owen. Owen había llegado a ser el empleador más grande del mundo entero. Su fábrica en Escocia, en Liverpool, si no recuerdo mal, o en Glasgow, justamente donde estuvo ahora la cumbre climática, tenía 6.000 empleados que iban desde niños de 6 años hasta ancianos de 60. Y Owen utilizó la mayor parte de su capital para financiar el primer experimento comunista de la modernidad. Compró a una secta protestante, también bastante comunista de los Estados Unidos, al reverendo Rape, que era el cacique de la tribu, por así decirlo, una ciudad llamada Armonía en Estados Unidos. Y él la rebautizó Nueva Armonía. Fue recibido en hedor de multitud, aplaudido, protagonizando los periódicos norteamericanos de la época, reconocido como un filántropo por el Congreso de los Estados Unidos, y se dedicó a instaurar su sueño, su paraíso comunista. Otorgó a los 900 colonos que asistieron a la convocatoria las mejores maquinarias de la época, un cuerpo de profesionales para administrar los asuntos estratégicos, puso a su hijo también ahí, le dijo, bueno, vamos a vivir de esta manera y de esta otra, yo me voy a Inglaterra, que tengo que ocuparme de mis negocios y de seguirlos financiando, vuelvo en un tiempo. Al cabo de 2 años, en esta ciudad que Owen financiaba incesantemente, perdiendo cada vez más dinero, un pozo sin fondo, el reverendo Rape, quien se la vendió, quien había sido el antiguo alcalde, el antiguo regente, visitó la ciudad y se echó a llorar de rodillas. Y esto está escrito en los diarios de Rape, en las memorias de Owen y en los testimonios de colonos de Nueva Armonía, como Josiah Warren. La gente se odiaba entre sí, las calles estaban llenas de basura, las tejas de las casas rotas, todo se llovía, se habían robado las máquinas, se sacaban los ojos entre las personas, y el hijo de Owen, desesperado por este estado de las cosas y por tener que, cito literalmente, rebajarse a las tareas manuales como el vulgo, asistió con sus amigos más ilustrados a Owen y le pidió que los suba de categoría, que los convierta en una clase superior, creo que los literati, y que pudieran vivir de entregarle algún sello, algún permiso, algún trámite a los obreros, a la gente cualum, que bueno. Así terminó, así fracasó con la bancarrota de Owen y la absoluta desesperanza y corrupción moral de los colonos ese experimento comunista. Bueno, a ver, Carlos Marx no es alguien que se haya dedicado precisamente a trabajar con los obreros ni tampoco a luchar en las barricadas. Carlos Marx vivió toda su vida sostenido por la burguesía. En primer lugar, por la dote de su esposa, a quien él mismo presentaba como la baronesa, porque era aristócrata su esposo, pobre y sacrificada esposa. Luego, cuando se acabó, acudió a sus parientes, los Phillips, los empresarios judíos, honestos, perseverantes, exitosos, fundadores de la marca que todos conocen, Philips, la marca de electrodomésticos. Bueno, lo sostenían por lástima porque Marx tenía un montón de hijos a los que no tenía la menor intención de mantener. Bueno, luego terminarían muriendo de hambre 3 de ellos. Al más pequeño, a Edgar Marx, lo mandaba a pedir a la carnicería fiado, en harapos, en invierno. Y murió, bueno, lógicamente, pobre niño, creo que a los 6 o 7 años de edad. Ese es Carlos Marx.
El dinero que le enviaban los Phillips, escribe su mujer consternada. Están las pruebas, las misivas donde su propia mujer da testimonio de esto. Marx lo usaba para comprar fusiles para que los obreros franceses mueran por él. En la Comuna de París, él, Marx, quien nunca había reunido suficiente coraje siquiera para pisar una manifestación. Y cuando se terminó el dinero de los Phillips, porque no estaban dispuestos a seguir regalándole dinero, un mentiroso inescrupuloso que dejó morir de hambre a 3 hijos, apareció Friedrich Engels, el primer esclavo marxista, que era un mejor escritor, un hombre más talentoso, hijo de industriales, por cierto, un hombre bastante disciplinado y bastante laborioso, que por algún motivo que nadie nunca sabrá, terminó persuadido, seducido, hipnotizado por este profeta del odio. Bueno, cuando la amante de Engels, Jane, desfallecía, se estaba muriendo, Marx le mandó cartas insultándolo por haberse atrasado en el pago de su mensualidad. Tuvo media docena de oportunidades de trabajo, Marx, como profesor, como taquígrafo, como traductor, las rechazó todas. No trabajó en su vida, el supuesto apóstol de la clase trabajadora, que, me olvidé de decirles, no asistió al funeral de su padre y acosaba con cartas a su madre pidiéndole un adelanto de herencia, y como su madre se lo negó, le deseó la muerte por escrito 8 veces. A ver, me empeño en retratar de qué vivió Carlos Marx toda su vida, porque hay que comprender que hay capitalistas inescrupulosos que encuentran en la discordia, en el caos, en el sometimiento de las masas, mejores formas de hacer negocio que admitiendo la competencia y teniendo que esforzarse con la innovación y teniendo el riesgo de fracasar. Es mucho mejor esclavizar a la gente y obligarla a trabajar para vos o a comprarte cosas, y eso es muy viejo, muy antiguo. La Revolución Rusa no la hizo Lenin. Lenin estaba exiliado en Ginebra, en Suiza, viviendo también mantenido por su familia de la baja nobleza rusa, hace 20 años, en enero de 1917. Lenin estaba desesperanzado, totalmente desconectado de lo que pasaba en Rusia, diciéndole a los socialistas suizos, no viviremos para ver la revolución comunista. El verdadero realizador de la revolución rusa es Trotsky, junto con otro personaje mucho más desconocido, y sin embargo con un enorme mérito o desmérito en todo lo que pasó, que se llama Alexander Parvus. Alexander Parvus, deberían enseñarlo en los colegios si los colegios sirvieran de algo. Alexander Parvus es el tercer padre de la Revolución Rusa junto con Trotsky y con Lenin. Ellos intentaron con Trotsky, aprovechando el financiamiento de viudas de industriales rusos que habían sido perjudicados por el zar, intentaron un golpe de Estado en 1905 y fracasaron. Bueno, Trotsky, perdón que me ponga historicista, pero creo que la historia es la mejor manera de entender lo que hoy nos sucede. Trotsky fue preso, luego escapó, pero Parvus escapó desde el primer día. Fue a parar a Turquía y se convirtió en el prominente asesor de lo que se llamó la Revolución de los Jóvenes Turcos. En el contexto, digamos, del advenimiento de la Primera Guerra Mundial, Parvus fue artífice, los convenció de llevar adelante el genocidio armenio, que fue, después del Holocausto nazi y de las matanzas comunistas, la peor masacre del siglo XX. A su vez hizo negocios, Parvus, insisto, el comunista, el compañero de Trotsky, de Lenin, hizo negocios vendiéndole armas inglesas a través de una empresa fantasma suya al nuevo gobierno turco para que masacre a los armenios pese al embargo comercial. Luego se instaló en Alemania, se convirtió en un prominente asesor del gobierno alemán, del miembro del Partido Socialdemócrata, amigo de los banqueros y, adivinen qué, los convenció de que había una manera muy inteligente de sacar a Rusia del frente oriental durante la Primera Guerra. Es decir, de eliminar el problema ruso en el contexto de la Primera Guerra Mundial y
oxigenar las pretensiones bélicas de Alemania. Bueno, ¿cuál era esa manera? Hacer colapsar a Rusia. ¿Cómo? Con el golpe bolchevique. Pocos lo saben, pero el golpe bolchevique no fue contra el zar, que ya había abdicado. Fue contra un gobierno democrático, el de Kerensky. Los bolcheviques eran minoritarios, los comunistas. El partido de Lenin, de Trotsky y de Parvus eran minoritarios incluso en la izquierda rusa. Era un partido que tenía 1.500 miembros. ¿Cómo un partido de 1.500 miembros logró destruir a la que fuera la quinta potencia mundial y someter a más de 100 millones de rusos que ya había en la época y en los círculos de influencia de Rusia geográficamente? ¿Cómo lo lograron? Bueno, con el dinero, el colosal fondo de 20 millones de marcos oro que les entregó Alemania, el Estado alemán y los banqueros alemanes por interpósita persona mediante Parvus. Alemania incluso le dio a Lenin el tren blindado, porque también Lenin tenía una cobardía antológica, para que vaya desde Suiza hasta Rusia. Fue, bueno, se afeitó la barba, se puso una peluca, se disfrazó, en fin, bueno, y llegó finalmente a Rusia a hacerse cargo de los destinos de ese país que, por supuesto, estaba a las puertas de la peor pesadilla inimaginable para cualquiera de los rusos de aquel tiempo. ¿Cuál es la moraleja de nuevo? Ganaron los comunistas con financiación de capitalistas inescrupulosos. El historiador inglés Anthony Sutton, un historiador liberal inglés muy riguroso, un académico de prestigio, cuyas obras recomiendo enfáticamente a todos los que quieran entender lo que está pasando ahora, desarrolló una trilogía de libros sobre el estudio del siglo XX y, por supuesto, la antesala de lo que ocurre ahora. Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt, que fue el tirano norteamericano que gobernó en simultáneo a Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Stalin en Rusia. ¿Qué es lo que nos ofrece con una tonelada de datos duros, incontestables, Anthony Sutton? Transferencia por transferencia, negocio por negocio, expediente por expediente y nombre por nombre. Que los financistas del comunismo posterior a la revolución, son los mismos financistas del nazismo y son los mismos financistas de lo que él llama el socialismo del bienestar, o lo que hoy llamaríamos el progresismo, que empieza sus políticas de subsidios al desempleo, de salud pública, de gasto en obras de infraestructura a nivel masivo, cavar pozos por la noche y taparlos por la mañana para generar trabajo artificial, bueno, toda la política del New Deal de Roosevelt. Bueno, ahora Biden habla del nuevo New Deal, del New Deal ecológico, que es la reedición más socialista todavía de lo que hizo Roosevelt. Bueno, Sutton detalla cómo fueron las grandes corporaciones estadounidenses las que se encargaron, ni más ni menos que de aniquilar la libertad de todos estos países, incluido Estados Unidos, fomentar regímenes tiránicos y luego empujarlos a la guerra, ganando cuantiosas sumas de dinero con ello. Uno de los hechos más relevantes que señala Sutton, por ejemplo, es que las fábricas norteamericanas, por ejemplo la de Ford, gran socialista Henry Ford, pese a que se lo toma como un icono del capitalismo, las fábricas de Ford, que fue condecorado por Hitler, jamás dejaron de operar en Alemania. El gobierno de Estados Unidos jamás les ordenó dejar de venderle a Alemania. Y cuando tocó bombardear Alemania, se bombardeó hasta la última fábrica, aunque no fuera militar, y no se bombardearon las fábricas norteamericanas que nunca dejaron de trabajar. Del mismo modo que Estados Unidos nunca dejó de venderle, incluso de regalarle trigo a la Unión Soviética, con el pretexto de somos humanistas, cuando le vendían al mundo durante décadas que eran los dos polos opuestos, que se dirimían el poder del mundo. En realidad, ese estado de guerra permanente, que fue la Guerra Fría, que permitió sembrar pánico y terror con dictadores amparados en mayor o menor medida por los genocidas de Washington,
como Stroessner, Videla, Pinochet, largo etcétera, Noriega, bueno, etcétera, infinito, y guerrillas igual de sanguinarias, igual de criminales, igual de asesinas, como Montoneros, Tupamaros, la FARC, el IRA, la ETA, financiadas por Moscú. Bueno, Moscú y Washington nunca dejaron de hacer negocios con el dinero, con los recursos, con el trabajo usurpado a sus súbditos, a sus respectivos súbditos, y en ese sentido hay que decirlo, los intereses de un obrero norteamericano, de un comerciante norteamericano, eran los mismos intereses de un ciudadano ruso, liberarse del yugo de quienes lo oprimen. Ahí nos damos cuenta cómo no hay que identificarse con los gobiernos o con ciertos políticos cual mesías revelados, porque no sirve de nada. Lo que ha ocurrido a partir de la caída del muro de Berlín es que se terminó unificando estas tres vertientes de socialismo: el socialismo nacional, el socialismo de Hitler, financiado por los mismos creadores del socialismo soviético, el socialismo de Stalin, y se terminaron confluyendo en la versión más eficiente, más heterodoxa, que es el socialismo corporativo, el de Roosevelt, lo que hoy llamamos progresismo. O sea, dosis homeopáticas de capitalismo para que esto funcione, cierta libertad económica para los más ricos, que son los que generan las leyes que le harán ganar dinero a expensas de los competidores y a expensas de los consumidores, o sea, nosotros, y el resto de la población sometido a un esquema de crecientes regulaciones, crecientes intervenciones, que ya han llegado al disparate de todo lo que nos ocurrió en esta pandemia. Por supuesto, hay que disfrazar todo esto con las buenas intenciones, el bien común, la igualdad de género, vamos a evitar el cambio climático, vamos a evitar la catástrofe sanitaria, sean solidarios, como si fueran solidarios quienes nos condenaron a la ruina, quienes nos condenaron a la esclavitud. Entonces, mi punto es, Spooner Guaraní, frente a lo que vos me preguntás, que por supuesto que lo que estamos viviendo reúne las peores características del capitalismo antiliberal, del capitalismo de la prebenda, del privilegio, del capitalismo que gana con licencias, con subsidios, con aranceles que restringen a la competencia, y también, por supuesto, una enorme cantidad de elementos teóricos y prácticos del socialismo, del control estatal y burocrático, de la producción de la vida de las personas, del avasallamiento de la propiedad privada, como hablábamos con Cintia en referencia al Tratado de Escazú, que prevé que los gobiernos puedan intervenir la gestión de los campos ganaderos, agrícolas, en el nombre del cuidado del medio ambiente. Bueno, siempre van a encontrar esas excusas que antes eran la defensa de la soberanía nacional. Bueno, con la defensa de la soberanía nacional, vos secuestrás a un joven paraguayo que estaba haciendo carpintería, viviendo tranquilamente, criando a sus hijos, y en el nombre de una bandera lo mandás a morir contra un joven boliviano que estaba haciendo lo mismo, y ni el joven paraguayo ni el joven boliviano ganan nada por el sacrificio de sus vidas, pero todo se hace en el nombre de la patria. Bueno, ahora lo hacemos en nombre de frenar el cambio climático, que te pueden encerrar, te pueden condenar al hambre, te pueden decir cómo tenés que educar a tus hijos o directamente usurpártelos y educarlos ellos. Por eso, insisto, el nacionalismo, el patriotismo no es un contrapeso a la globalización socialista. La globalización socialista, el globalismo socialista, el globalismo estatista es la consecuencia de los estados nacionales, es la consecuencia de la democracia, es la consecuencia de la política, y nuestra respuesta debe ser contra las instituciones. Debe ser el boicot, debe ser el mercado negro en el cual somos tan duchos en este hermoso país, reducto de libertades aún, que se llama Paraguay. Incumplir las leyes injustas, evadir las leyes injustas, unirnos contra los políticos, no permitir que los políticos vayan a comer a nuestros restaurantes, no venderle yerba ni a sus empleadas y obligarlos, forzarlos a no comportarse como bestias inescrupulosas, sedientas de nuestra sangre, o por lo menos así ponerles límites. Hay que entender, y por eso soy anarquista, porque el anarquismo no es utópico, el anarquismo es pragmático. Hay que entender que no hay ningún político que tenga incentivos para cumplir con la gente. Sus incentivos naturales son asociarse al resto de sus colegas criminales de una o de otra forma
en perjuicio de la gente. Y a ver, yo sé y he hablado y lo he demostrado perfectamente, bueno, en Estados Unidos hubo un fraude, obviamente muchos de estos grupos querían sacarse encima a Trump, pero señores, Trump aumentó el gasto público, aumentó la deuda, no inició nuevas guerras, algo que yo le elogio, lo único que le elogio, y sobran fundamentos para elogiarlo, pero aumentó el gasto militar. Le entregó a corporaciones como Microsoft miles de millones de dólares de subsidios para que Biden ahora haga la guerra que quiera con armamento de última tecnología y todo esto generándole ganancias a Bill Gates, con quien supuestamente estaba peleado. Yo estuve aislado en Brasil mientras Bolsonaro hablaba en contra de la cuarentena y estábamos más encerrados en Curitiba de lo que estaban en Buenos Aires. O sea, literalmente, diga lo que diga el político, su interés va a ser no salirse del molde de lo que necesita la casta de corporaciones que lo financian y del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del resto de los criminales que integran al Estado, porque son criminales, insisto, no son diferentes a alguien que viene a robarte tu dinero, no son diferentes a alguien que quiere secuestrarte, no son diferentes a alguien que quiere esclavizarte. Hacen todo eso autolegitimándose con leyes que violan la ley fundamental, que es la ley natural y los únicos 3 derechos que existen, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Recomiendo, por ejemplo, la lectura, que seguramente tú ya lo has leído, del texto que se llama Ley Natural, la ciencia de la justicia, un ensayo de tan solo 16 páginas del gran Lysander Spooner, que pueden encontrar gratuitamente en nuestra página web www.losliberales.org, junto con otros 120 tomos de literatura filosófica, económica, sociológica e histórica desde la perspectiva de las ideas de la libertad, que son fundamentales para comprender el mundo en el que vivimos hoy y cuáles son los caminos verdaderamente útiles para resistir el avance de la tiranía. Los Mileis, los Bolsonaros y los Trumps no son el camino para resistir el avance del totalitarismo progresista y globalista. Son la disidencia necesaria, controlada, absolutamente controlada, sinérgica con los intereses de estos mafiosos. El mayor ejemplo es Boris Johnson, gran amigo de Trump. Juntos suscribieron a Gavi, la Alianza Mundial por la Vacunación Obligatoria Masiva. Boris Johnson es ¿dónde se organizó la cumbre contra la catástrofe climática que nunca llega? En Inglaterra. Ha dicho literalmente, junto con el príncipe Carlos, ha dicho que hay que empezar a utilizar tácticas de guerra contra el cambio climático. Bueno, contra el fantasma del cambio climático, como el fantasma del bicho, como el fantasma de las drogas, que desde que el ser humano las combate, de repente hay muchísimos más adictos, han bajado las calidades drásticamente, se ha encarecido el producto, se ha generado el narcotráfico, miles de inocentes por delitos sin víctimas, millones de muertos en balaceras donde no tienen nada que ver, y todo eso es la guerra contra las drogas. Bueno, las guerras del Estado son guerras diseñadas para no terminar nunca. Y esas guerras lo que permiten es, con el pretexto de evitar la invasión extranjera, de evitar la difusión de las drogas, como si las drogas no fueran un producto tan natural como lo es el café o como lo es el alcohol, que han coexistido en total libertad con el hombre durante 5.000 años. Tengo un video extremadamente documentado al respecto, se lo recomiendo. Bueno, la guerra contra el coronavirus, la guerra contra el cambio climático, y en el nombre de evitar esa catástrofe, tú no tienes más libertad, tú no tienes más derechos individuales, me puedo quedar con tu propiedad, al igual que lo hacían los reyes del pasado, pero que tenían ciertos límites porque si se pasaban de listos, la gente se rebelaba y los colgaba. Y he de recordarles, por supuesto que como un admirador del espíritu rebelde paraguayo, como un enamorado de esta sociedad que, insisto, considero que resguarda más libertades que cualquiera de los países vecinos, que la reelección en la reforma constitucional para que Cartes pueda reelegirse no la frenaron los corruptos del PLRA, no la frenó el delincuente de Lugo, la frenó la gente que prendió fuego el Congreso y no mató a ningún diputado, pero los disuadió severamente de avanzar en ese proyecto que por supuesto estimaron liberticida. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Ir a dejar un papelito en una caja de cartón
para que alguien que realmente no tiene ninguna obligación de defenderte lo haga. Confiar en la bondad de quienes buscan el poder, de quienes buscan someter y dominar a la vida del prójimo. ¿Esa es la solución realista? Obviamente eso no soluciona nada y por eso estamos como estamos. O sea, el cambio necesita mucho mayor esfuerzo. El cambio necesita asumir ciertas dosis de riesgo. Yo no estoy diciendo a nadie que sea un mártir, ni los estoy llamando a tomar antorchas, pero sí que si dejamos de pelearnos con el vecino porque él es colorado y mi primo es del Frente Guazú, o él es de Cerro y yo soy de Olimpia, o él es vegano y yo como carne, o él es homosexual y yo soy heterosexual, o él es inmigrante y yo soy nativo, si abandonamos esas estúpidas peleas identitarias, sectarias, esas trampas que utiliza la élite para manejarnos como si fueran titiriteros y nosotros fuéramos títeres, podemos unirnos contra el poder y podemos decir, yo no pago más estos impuestos extorsivos. Vos me obligaste a no trabajar, empobreciste al país, subiste la inflación, aprovechaste todo esto para aumentar la deuda. Bueno, financiate solo, infeliz. Yo no te pago más y no pueden encarcelar al líder, llámese el EPP, quienes lo creen, que son precisamente ex seminaristas, los 11 fundadores del terrorismo de Patria Libre y del EPP, el Papa Francisco, Biden, Trump, Alberto Fernández o el uruguayo Lacalle Pou, que tiene cuasi encarcelado a nuestro amigo Fernando Ferreira.